Bienvenidos a Pino Suárez 2, domicilio del diálogo, desde esta galería de presidentes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Es un gran placer, de verdad, como pocos que podré disfrutar yo en lo personal, recibir a un extraordinario mexicano, un hombre muy inteligente, que cubre varios perfiles que a usted le van a interesar mucho, Pedro Ángel Palou. Muy bienvenido a la Corte y al canal judicial. Muchísimas gracias, Enrique. Para mí es un honor conversar contigo y conversar en este espacio tan histórico y tan importante para un país que se sigue haciendo, que todavía tiene mucho por debatir y por construir. Honrados nosotros en recibirte y bueno, voy a dar una reseña muy breve. Usted ya ha leído alguno de los grandes libros de Pedro Ángel, siendo un hombre muy joven, es prolífico, académico, periodista, escritor, y retomo parte de la presentación que viene en sus propias obras. Ha sido promotor cultural Pedro Ángel, periodista, árbitro de fútbol, dice aquí, chef, conductor de televisión, conductor de televisión, actor de teatro, académico y administrador de educación superior. Fuiste rector de la Universidad de las Américas y secretario de Cultura de tu estado natal, Puebla. Eres autor de 40 libros, entre los que destacan Amores Enormes, que ganó el premio Jorge Ibargüengoitia, dice en tu presentación, en tu síntesis curricular, Con la muerte en los puños, premio Javier Villaurrutia, En la alcoba de un mundo, Paraíso clausurado, Malheridos, La casa de la Magnolia, Demasiadas vidas, y las novelas históricas dedicadas a Zapata, Morelos y Cuauhtémoc. Y a últimas fechas, muy recientemente, presentaste tu última obra, que es este libro, Pobre Patria Mía, la novela de Porfirio Díaz, que es realmente deliciosa, la forma en que nos llevas de la mano a conocer pasajes de la historia de nuestro país, y que bueno, en la coyuntura, obviamente, que vivimos en 2010, del centenario y el bicentenario, pues nos cae muy bien, nos refresca mucho tu forma de platicarnos, de narrarnos, de novelizar hechos que a todos nos interesan. Y también te vemos en un programa maravilloso en The History Channel, que tiene que ver también con la coyuntura del bicentenario. Así es, programa que ha hecho, me decían la gente del canal, cuando se tuvo el último, que fueron 10 exhibiciones, por ahí de los 70 millones de rating. Entonces, quiere decir que América Latina está realmente en este momento enfocada a debatir y a discutir su historia. Y el enfoque que teníamos en el programa, si me permites, por favor, se parece al enfoque de los libros. Es decir, yo creo que estamos hartos ya los mexicanos, los latinoamericanos, de usar la historia para seguir ajustando cuentas. Hay que ver nuestros mínimos comunes múltiplos, hay que usar la historia para construir el futuro desde el presente. Y ese era el pretexto inicial de Unidos por la Historia. Sí tuvimos todos estos problemas, pero nos hermanan y nos unen muchas más cosas. Nos unen históricamente. Desde hace 200 años hemos vivido momentos importantísimos en la historia de América Latina, y el caso de México es muy similar. No podemos negar lo que generaciones y generaciones de mexicanos han construido, y solo ver la historia como un juicio permanente sobre lo que no pudimos ser, me parece que es absurdo y que ya es un discurso bastante anquilosado. Y falta quizá también un enfoque de la historia un poco más positivo y constructivo, abonando en lo que tú dices, ¿no? Así es, que de alguna manera la historia está llena de claroscuros, como las vidas de todos, pero no es lo mismo ser un mexicano de principios del siglo XIX, el 98% de analfabetismo, o ser un mexicano de el momento de la paz porfiriana, cuando empieza, justo Sierra retoma la idea, le quita lo pontificia y real a la universidad y la convierte en la Universidad Nacional, y en este centro histórico del país conviven por primera vez mexicanos que se la creen y nos creen. O sea, nos la creímos y nos la creyeron. Fuimos tomados por primera vez en la historia, en ese momento de la paz porfiriana, en serio mundialmente. Y eso se debía, obviamente, a generaciones de mexicanos que habían estado tristemente en guerra civil, en guerra entre hermanos, prácticamente los primeros 70 años del siglo. Para comenzar a dibujar, tampoco quiero asesinar el entusiasmo de quienes no han leído Pobre Patria Mía, pero sí platicar de algunos segmentos que me parecen muy importantes sobre cómo nos vas llevando en esta historia. Y tengo algunas referencias que tú mismo publicas en tu obra
sobre Porfirio Díaz, una referencia, una cita de Francisco I. Madero en 1906, por ejemplo. El general Porfirio Díaz no es un tirano, es algo rígido, pero no un tirano. Y aun cuando fuera un tirano, yo nunca prestaré ninguna ayuda para hacer una revolución, pues tengo horror por el derramamiento de sangre. Una cita sumamente interesante. 4 años antes. 4 años antes del estallido formal de la Revolución Mexicana. Luego tienes una cita de Ricardo Flores Magón. El presidente Porfirio Díaz es la araña que teje la tela del engaño y la injusticia que las arañas menores imitan. Me parece también en el contexto muy, muy interesante e inteligente haberla considerado. Y finalmente una cita del propio Porfirio Díaz. Fuimos muy duros algunas veces hasta llegar a la crueldad, pero todo esto fue entonces necesario para la vida y el progreso. Comenzamos por hacer que los salteadores fueran condenados a muerte y que la ejecución se llevara a cabo pocas horas después de haber sido aprehendidos y condenados. Entonces me parece que es una muy buena forma de construir y además con citas que realmente mueven a reflexión por el momento histórico en el que se dieron, Pedro Ángel. Por supuesto, porque hay que pensar a Díaz como a cualquier personaje histórico en su tiempo. No podemos extrapolar juicios sobre ellos desde nuestra perspectiva porque es muy cómodo. Decir Díaz no era un demócrata. ¿Qué se entendía por democracia en el momento de Díaz? No se le podía pedir además que fuera un demócrata. Se le podía pedir lo que estaba haciendo. Él llega al poder, no se nos olvide, derrocando a Lerdo de Tejada, Sebastián Lerdo de Tejada, uno de los presidentes de la Suprema Corte, ¿no? Por eso Lerdo de Tejada se hace, sí, por ley se hace presidente cuando muere en 71 Benito Juárez. Convoca elecciones, Díaz dice que se las roba y hace otra rebelión más. Díaz también ministro de la Corte. Así es, Díaz también ministro de la Corte. Es una generación de juristas, sí, la generación de Díaz. Es una generación de hombres que están haciendo el país, construyéndolo en las leyes, construyéndolo también en las instituciones, que son la consecuencia física palpable de las leyes. Es un país que se está recién haciendo, insisto. Parece mentira, pero si reflexionamos, es un país que ha estado 70 años en guerra, ha tenido 2 intervenciones extranjeras, un imperio extranjero, además de la intervención, ha vivido en una lucha fratricida entre no solo conservadores y liberales, sino mucho antes entre centralistas y federalistas, en los 11 gobiernos de Santana, un país que ha perdido la mitad de su territorio. Ese es el país que toma Porfirio Díaz ya con el 90% de analfabetismo, es decir, apenas habíamos reducido la brecha del 8%. Y ese país, Díaz está obsesionado por que haya paz. Un hombre de la guerra se convierte en el, y así militar se le dice, el héroe de la paz, militar de carrera, héroe. Gran héroe. La batalla del 2 de abril, que es la puntilla del tema central de la intervención francesa, la gana por habilidad militar excepcional. Solamente fallaba cuando se enfrentaba a su papá Juárez. Ahí sí, algo le fallaba aquí psicológicamente y las perdía todas, ¿no? Pero si no estaba Juárez, las ganaba. Se muere Juárez y se la gana Lerdo. Pues entre oaxaqueños. Exactamente, era entre un lío entre zapotecos y mixtecos, ¿no? Toma el país y se obsesiona por la paz. De ahí esta cita, de ahí esta idea de tuvimos que ser duros. ¿Por qué? Porque más valía sofocar una rebelión en un lugar que desestabilizar de nuevo al país. Díaz, además hay que pensarlo, entra al poder con una generación de políticos totalmente distinta que con la que se va. Finalmente termina gobernando con los hijos de esos políticos, porque los sobrevive a todos, es tan longevo que y los se da sobrevive una a todos. gerontocracia ahí también, Así es, ¿no? claro. En algún periodo. Y llega un momento en que termina gobernando con los jóvenes, con estos jóvenes científicos, que se llaman a sí mismos científicos, incorpora la modernidad al país, le tocan 3 décadas excepcionales de bonanza mundial, digamos la consecuencia de la expansión del capitalismo después de la revolución industrial, que las administra muy bien, sobre todo Limantur, un gran ministro de Hacienda en casi la mitad del periodo de Díaz, por cierto abogado de la familia Madero, y por eso se queda y Díaz se enoja muchísimo de que quiera seguir siendo el ministro de Hacienda y que no lo siga al exilio. En fin, son estos años de formación de un país que no era país, de un proyecto de nación que no era proyecto de nación. Y en pocos años, relativamente, Díaz termina construyendo un país moderno, a la altura de cualquiera de las otras potencias. Nada más habría que ver quiénes vienen a la fiesta del centenario.
En ese momento todos le creen a México y llegan a festejar los 100 años de independencia los más altos jerarcas del país. Es decir, cualquier comparación con el momento actual termina siendo ridículo, porque Díaz 9 años antes ya está planeando el centenario. El Ángel de la Independencia se hace 9 años y se empieza a construir 9 años y medio. Extraordinaria. Una visión de país, una visión de estadista, ¿sí? Definitivamente, ¿no? Y por eso son esas citas. Obviamente eso no, ningún novelista que se precie de querer poner en su justo lugar a un personaje histórico puede no darse cuenta de los errores. Y obviamente la hipoteca social que el porfirismo implicó en México nadie la puede soslayar, ¿no? Pero tampoco se puede soslayar el grado de avance en tan pocos años que logró Porfirio Díaz. Cercenar de la historia de México estos casi 40 años, llega un momento en que hemos cercenado hasta el militar, nadie le dice el general Díaz, ya nadie le dice don Porfirio al señor que se va de México siendo todavía don Porfirio, a ser recibido por el Kaiser en su momento o a llegar a la tumba de Napoleón en Los Inválidos y que le abran la tumba sus antiguos contrincantes, el segundo del mariscal Bazaine, y le dé la espada de Napoleón en Austerlitz y le diga: usted, general, es quien la tiene que llevar, es uno de los mejores militares de la historia. Es este personaje que está en el exilio el que yo cuento en la novela, pero me interesa contarlo desde el exilio por la perspectiva histórica, pero hay que construir esos 40 años de la historia de México y no cercenárselos. Quien se olvida de Díaz se olvida de la construcción de este país. Pareciera, Pedro Ángel, que siempre recurrimos a la historia para ir edificando historias de héroes y villanos. Tendemos mucho a eso, ¿no? O fue bueno o fue malo, y si fue malo, fue muy malo, ¿no? Y si fue bueno, es un gran héroe, ¿no? Y le debemos la estabilidad y la fundación de la patria, prácticamente. Tendemos mucho a eso. Y en tus líneas, en esta parte donde narras el proceso y la vida en el exilio, señalas los logros y pones en contexto los triunfos de Porfirio Díaz, que le dieron evolución a este país y, como tú dices, le dieron forma de nación, siendo un Estado constituido, pero que venía de un proceso sumamente incipiente, de peleas, de luchas interminables y bueno, los costos de la falta de democracia también, pues los pones en contexto, ¿no? Claro. Yo creo que el error grave de Díaz, para empezar por el error, hay muchos errores como la vida de cualquier ser humano, y más en una persona que está 40 años en el poder, los errores se magnifican ante la lupa histórica. Pero el error central es haber tratado al pueblo como pueblo y no como ciudadano. Por cierto, esto no es privativo de Díaz. En la historia de México, tristemente no hemos salido a una democracia que no sea partidocracia, a una democracia madura, porque seguimos pensando ahora en el pueblo como cliente de mi marketing político. Y sigue siendo pueblo, es decir, no sigue siendo maduro. No como sigue mayores siendo, de edad. Exactamente. ¿No? Y lo que yo rescato del maderismo es el maderismo inicial, es el libro de la sucesión presidencial, que coincide con esa cita que tú ponías del epígrafe de la novela. Yo no le voy a hacer la revolución, yo quiero que este señor escuche a sus ciudadanos y que nosotros vayamos ya a ejercer nuestra verdadera madurez política. En todo maduramos en el porfirismo, menos políticamente. Y ese es el error central de Díaz, que obviamente opaca muchos de los aciertos. Los opaca de tal forma que si Díaz, y obviamente en la historia como en las vidas no hay el hubiera, pero si Díaz se hubiera ido a tiempo, que ese sería el segundo gran error, no saberse ir, sería el gran héroe de la historia, sería el constructor de la patria. Y yo pienso incluso que obviamente quedándose tantos años en el poder, lo podía haber hecho aún después de la gran celebración del centenario a la que ya hicimos referencia. Tiene razón el señor Madero, están los reyistas, están los limanturistas o los científicos y los maderistas. Estos ya tres grupos políticos que Díaz, que los conocía todos, sabía que estaban ahí ya trabajando cada uno por su suerte política. Convoco a elecciones libres y me retiro a mi hacienda en Veracruz, a mi casa de la calle de la Cadena, a descansar. Si eso hubiera pasado, Díaz sería el gran constructor, porque no hubiéramos tenido que padecer la Revolución Mexicana y no hubiéramos, lo que hubiera habido era una continuidad histórica, es decir, hubiéramos cosechado esa paz.
hasta ese momento, que ya es muy tardío, podía haber sido muy bien utilizado por Díaz, y por cierto sí lo intentó, hay que decirlo porque si no parece que Díaz es este hombre que solo se quiere eternizar. Díaz tenía esta mano dura, que es la que lo hizo pasar a la historia, la mano de mátenlos en caliente, la mano contra los yaquis, etcétera, etcétera, pero tenía una mano izquierda enorme. No, un político no se queda 40 años con mano dura en un país, es imposible. Los sentaba a todos, dialogaba con todos y quería siempre unir fuerzas. Y entonces en este momento sí, ya este gobernador no va, va este otro gobernador, obviamente unidireccionalmente y sin democracia, pero siempre intentando que todas las fuerzas políticas, incluida la iglesia, incluidas los empresarios, tuvieran cabida. Esta mano laxa, esta mano izquierda, le permitió gobernar muchos años y además le permitió unir a un país dividido. Siempre se critica, no, es que Díaz se acercó a la iglesia católica mexicana. Pues tenía que hacerlo. Si no, no hay país. O sea, ahí está la gran inteligencia de Díaz. Claro que se acerca a la iglesia, en su justo lugar, porque finalmente era un liberal. Así es. Y entonces se dicen, no, abjuró de su masonismo y abjuró de la Constitución de 1857 ante el hecho de muerte de su amada. Fue un acto de amor, no fue un acto histórico. Esta pobre mujer Delfina, que era su sobrina, la hija de su hermana, había parido ya 3 hijos muertos y solo le habían nacido 2, y está en el lecho de muerte y le dice, es que pecamos, nunca debimos casarnos, esto es incesto, o nunca debimos vivir juntos, no estaban casados. Sí. Pídele al arzobispo que nos case, y el arzobispo le dice, cómo no, con mucho gusto, pero abjura. Estaba excomulgado Díaz, abjura de tu masonismo. Es un acto de amor ante el lecho de muerte de la amada. Eso no quiere decir que haya abjurado de su liberalismo. Fue un liberal de pura cepa hasta los últimos años, y no es gratuito que otra de las grandes contribuciones del porfirismo sea la educación positivista. Hoy se critica mucho el positivismo, pues porque obviamente no es ya relevante o ya fue superada, si se puede llamar así, pero en su momento era traer a México lo que dirían el state of the art, era la pedagogía mundial más importante, era la renovación de la concepción de la ciencia natural y de la ciencia social. Hay un momento de la vida de Díaz que a mí me permite describirlo en la novela en su justa dimensión, que es cuando uno de sus viejos amigos, viejo relativamente, pero un viejo amigo de la Exposición Universal en Nueva York, Thomas Alva Edison, le manda la primera grabadora del mundo, que es una grabadora de cilindro. Y la respuesta de Díaz, que es inteligentísimo, es grabada, no la escribe, y le reenvía, hoy la podemos oír hasta en YouTube, le reenvía, gracias señor Thomas Alva Edison, por haber dado esto, que será un bien para la humanidad porque grabaremos nuestra voz. Eso pinta a este Díaz enamorado de la modernidad, convencido que la modernidad va a cambiar el rostro de México. La educación, la modernidad. Sí, pone a México en el mapa universal. Sí. Se ha satanizado a Porfirio Díaz. No se trata, pareciera que en la novela, o algunos interpretarían si no la han leído, que se trata como de lavarle la cara a la figura de Porfirio Díaz, no me parece a mí así, claro, sino que lo ubicas en un contexto... Ya se la lavó mucho Carmelita y se la blanqueó demasiado. Tú lo ubicas en un contexto muy adecuado del país que tuvo en sus manos Porfirio Díaz, con sus excesos, sus abusos y su realidad humana, también falible, por supuesto. Claro. Pero se ha satanizado, ha sido injusto el juicio de la historia para Porfirio Díaz, Pedro Ángel. Por completo. Yo creo que es un acto ideológico de la historia oficial del priismo, ¿no? En el momento en que la revolución se hace institucional, que es un oxímoron, ¿verdad? Porque la revolución revoluciona, nada más que esta la pusieron en 78 revoluciones, ¿no? Cuando se hace institucional, se inventa un país, obviamente. Está basado en 3 fundamentos este país. En la construcción de un único mexicano, que es el mestizo. Cuidado, porque ahí hay un acto ideológico terrible, sí, que niega nuevamente, parece que lo hemos hecho toda la vida, al indígena. No, el indígena no vale, sigue siendo lo bárbaro, y hasta racialmente no nos importa. Lo que importa es el mestizo. Y el segundo acto es la constitución del Estado laico. Y vía el Estado laico de quién va a ser el santo de este panteón laico, Benito Juárez. Entonces, este acto constitucional, fundacional del Estado moderno mexicano,
implica satanizar a Díaz. Es el enemigo de Juárez. Es quien renuncia al liberalismo juarista, según la lectura de la Revolución Mexicana. Y entonces, pues, le amputa, este discurso político le amputa 40 años a la historia de México. Y entonces es de Juárez a la Revolución un único periodo, menos este periodo negro oscuro del que mejor ya no vamos a hablar, del que salimos gracias a la Revolución Mexicana. Resulta que si haces, por ejemplo, un recuento de muertos, pues hubo muchos más muertos en las revoluciones de la Revolución Mexicana, como me gusta llamarlas, en estos 11 años de revolución, que en los casi 40 años, en las casi 7 presidencias de Díaz. Cuando se hace el censo en 1921, nos encontramos con 1 millón menos de mexicanos, frente a 1910. Reflejo del costo Reflejo de sangre. del costo de sangre. Por cierto, 1 millón menos, 200,000 están en el extranjero, sobre todo en Estados Unidos. Después de la batalla, por ejemplo, de la toma de Zacatecas, se abandona Zacatecas, entre otros territorios. La gente se va, no vuelve. Generaciones y generaciones de mexicanos que ya no volvieron, que se van antes de los braceros, se van Sí. por el temor a la represión post-revolucionaria, la guerra. Pero todos los demás le quitas otro porcentaje, unos 300, 400,000 de la influencia española de 1918, y te quedan de todas maneras unos 300,000, 400,000 muertos directos de la Revolución Mexicana, muchos más que los de todo el porfirismo. Fíjate qué contexto tan interesante, por eso es tan recomendable leer esta novela de Porfirio Díaz, de tu autoría. Nos quedan 5 minutos, un poquito menos. ¿De qué nos sirve ubicar en contexto real a Porfirio Díaz, una figura tan importante, cuando conmemoremos este 2010, el centenario del inicio de la Revolución Mexicana, Pedro Ángel? ¿De qué nos sirve en este momento? Yo creo que nos trae un pedazo de la historia de México que es fundamental. Tenemos que volver a creer los mexicanos en nosotros mismos. Es una suerte de sobrevivencia. Este país se está desangrando en una guerra nuevamente. Ciertas instituciones han estado implicadas en una llamada guerra directa contra el narcotráfico, una guerra que hay gente que puede juzgar como innecesaria, sobre todo si la ven fuera de la trinchera, pero finalmente el tejido social está en este momento de México roto. Yo creo que había que hacerle la guerra al narcotráfico. Yo soy de los que está por reinstitucionalizar al país. Si este país no vuelve a tener un cauce legal, no tiene ningún sentido. Entonces sí, mejor desangrémonos todos, ¿no? Entonces yo creo que sí, obviamente hay que regresar a la civilidad política, a la civilidad de las instituciones, a la civilidad legal, al Estado de Derecho. Pero para que esto ocurra, tenemos que debatir con seriedad el México que queremos. ¿Para qué queremos un nuevo México? ¿Para quiénes queremos este México? Esa es una pregunta central que nos tenemos que hacer en un debate público, y tenemos que, para que esto se dé, volver a crear un espacio público. Los medios de comunicación fueron decisivos en la transición democrática. Sí. Sin la participación de estos medios no hubiéramos tenido este avance en nuestra muy reciente democracia, que Carlos Fuentes la llama la democracia adolescente. Yo le digo todavía que es la democracia niña, que todavía no le vamos a cantar su vals de pero ya es democracia. Sí. Nos costó mucho y los medios fueron decisivos, pero parece que hoy han claudicado de esta función que es que hoy solo los medios pueden tenerse, la única ágora pública de debatir y de escuchar a todos los mexicanos. Y hay que escucharlos sin uniformizarlos. El gran problema es que la pantalla uniformiza. Tiene el mismo valor hoy que estamos, por ejemplo, haciendo este tema de Iniciativa México, una pareja de campesinos que han protegido el bosque en Michoacán, que un cuate que surfea y que pasa el Canal de la Mancha. No, son dos cosas totalmente distintas. Por cierto, las dos tienen valor. Claro, yo no estoy negando el valor. Su mérito y la heroicidad del que surfea o del que va al no Canal vale de la más Mancha. uno que el otro. No, pero hay que ponerlos en su justo lugar a uno y a otro, no uniformizarlos. Porque finalmente el gran reto, Enrique, es vivir felices todas las patrias. No construirnos una patria ficticia unificada que no existe. México sigue siendo, y esa es su virtud, muchos Méxicos. Hay que vivir con esos muchos Méxicos, pero sentarnos a la mesa a dialogar y a discutir. Muchas veces lo que esa conversación va a producir no es positivo, no es fácil de entender. El espejo no siempre te devuelve el mejor de los rostros.
Así es. Pero hay que buscar ese espejo, hay que sentarnos a debatir. Esa sería para mí la gran contribución de una bien planeada celebración del centenario. Construir colectivamente el espacio público para un México futuro, donde lo que marque nuestras bondades sean las diferencias, no la unidad ficticia. Ese es un tema fundamental y además admitiendo el disenso y la pluralidad que es básica para construir democracia, ¿no, Pedro Ángel? Cuando uno oye, por ejemplo, en este canal, cuando uno escucha o sigue un debate público de los ministros, se da cuenta que son gente civilizada que puede dialogar con posiciones incluso jurídicas encontradas. Porque finalmente la ley también es interpretación y hay una hermenéutica de la ley. Y tú ves a dos ministros que discuten civilizadamente posiciones encontradas. Bueno, esto mismo que ocurre en una corte debería ocurrir en todos los espacios públicos. No es posible, no debemos permitir los mexicanos que nuestro presidente pueda hablar ante el Congreso de los Estados Unidos y no pueda hablar en su Congreso. Esto que no lo decimos, por favor, ¿no? Es increíble que el legislativo mexicano se haya convertido. Yo me reía hace 10 años sin demérito del pueblo coreano, de que siempre se peleaban los coreanos en el Parlamento, ¿no? Se agarraban unos trancazos. No, bueno, veíamos las imágenes todos. Bueno, no y decíamos, todos los días, bueno, pero... qué bueno que nosotros tenemos un legislativo. Un día alguien se puso una máscara y se empezó a ir civilizado, totalmente, ¿no?, por otro lado el Congreso. Hoy el presidente no puede ir al Congreso, no puede ir a debatir con el otro poder, con el poder de los representantes del pueblo. Sí, es un principio que... Es un principio que el daño lo hicieron los partidos políticos, no los ciudadanos. Los ciudadanos queremos ver a nuestro presidente, sea el que sea, otra vez en diálogo y en disenso y en discusión con su legislativo, escuchando y siendo escuchado. Así es. Porque en este no presidencialismo mexicano se nos olvidó que el presidente es una figura central, el ejecutivo hay que escucharlo, nos representa también, lo elegimos para ejecutar las leyes, para construir un Estado de derecho, un Estado de instituciones. Pedro Ángel, pues ha sido muy rica la charla, realmente se vale el comercial. Yo sí quiero recomendar mucho Pobre Patria Mía, tu último libro, la novela de Porfirio Díaz, y a mí particularmente me encanta Morelos, Morir es nada, que también es absolutamente recomendable. En el caso de Morelos, pues uno de los figurones centrales de la historia, un tipo incontrovertible. Particularmente, y si se me permite, bueno, mi favorito por muchas cuestiones hasta personales. Con 10 mexicanos que quisieran ser siervos de la nación y no servirse de la nación, ya tendríamos para salir adelante, sin duda. Pedro Ángel, esta es tu casa, te agradezco mucho los minutos, tu generosidad. Gracias. No, por favor. Es un reto poder establecer un diálogo con un hombre tan inteligente, tan lleno de proyectos y bueno, que sea la primera de muchas que tengamos en el futuro. Encantado, compañero. La Corte y el Canal Judicial es tu casa. Muchas gracias. Muchas gracias. Y también le agradezco a usted el favor de su atención a Pino Suárez 2.